A lo largo de la historia, la educación ha tenido varias finalidades. Por ello, la educación tiene una función social y una función socializadora que corresponde justamente con un proyecto de país, con lo que espera el país tener como estudiantes y futuros partícipes de una sociedad. ¿Qué tal? Pues bienvenidos a esta clase. En esta clase vamos a analizar lo que son los modelos didácticos, los cuales van a estar empatados con la unidad de aprendizaje, teorías y tendencias educativas contemporáneas, que se aborda en el quinto cuatrimestre para la licenciatura de Ciencias Pedagógicas, modalidad ejecutiva. Bien, hemos analizado ya cuáles fueron las tendencias educativas. Varias tendencias educativas engloban o tienen a su cargo diferentes modelos educativos. Pero, ¿qué es un modelo educativo? Nos dice que un modelo educativo va a consistir en una recopilación o síntesis de diferentes teorías y enfoques pedagógicos que van a orientar a los docentes en la elaboración de los programas de estudio y en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero para que podamos llegar a esta finalidad última de lo que es un modelo educativo y su principal función, vamos a entender que un modelo educativo va a ser una representación abstracta, es decir, va a ser una representación mental más o menos provisional y aproximada a la realidad. Va a ser una representación mental que tenemos sobre lo que la sociedad me está exigiendo que yo forme en las escuelas, lo que la escuela le quiere dar a mi estudiante, que se conoce como misión, lo que le está dando, y lo que le quiere dar en el paso del tiempo, que sería la visión de una escuela. Entonces, justamente eso es el punto más importante de un modelo educativo, la misión y la visión, qué estoy dando y qué quiero dar. También nos dice que los modelos educativos van a ser un referente que nos va a permitir explicar en qué consiste, cómo es y para qué sirve el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de que va a facilitar el análisis y las funciones de cada uno de los elementos y guiar su acción. Cuando decimos que los modelos educativos van a analizar los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué va a analizar? Tipo de contenidos, los propósitos o los objetivos de educación, el papel del maestro, el papel del alumno, los materiales didácticos y los auxiliares didácticos que utilizamos como referentes de educación, el sistema de evaluación y también las metodologías que vamos a utilizar para lograr que nuestros alumnos aprendan, no dejando de lado también el tiempo y los espacios escolares en donde nosotros podemos desarrollar cada una de las situaciones formativas que van a hacer que mis alumnos avancen en el logro de competencias. Por otro lado, los modelos educativos, ¿a qué me van a ayudar? Me van a ayudar a seleccionar todos aquellos elementos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje que se van a basar en una teoría, llámese una teoría constructivista, una teoría humanista, una teoría tradicional, una teoría del condicionamiento. Todo eso va a ser un referente para que yo pueda implementar un modelo educativo. Por último, el modelo educativo, pues, ¿qué va a hacer? ¿O qué va a constituir? Va a constituir justamente la herramienta intelectual que va a hacer que yo pueda abordar los diferentes problemas de la enseñanza, tanto en el aula como el impacto que va a tener esta enseñanza en los contextos donde se desenvuelve el alumno o el estudiante. ¿Cuáles van a ser los componentes de un modelo educativo? Los componentes van a ser 4 esencialmente. El primero va a ser el componente filosófico. ¿Qué quiero lograr con esta educación? ¿A dónde quiero conducir a mis alumnos con esta educación? Eso es la filosofía, o ese es el componente filosófico. Reflexionar qué, cómo y para qué de la educación. Por ejemplo, ahorita, en esta época que estamos viviendo, me servirá, por ejemplo, que yo aprenda de manera memorística las tablas de multiplicar, cuando todo lo que se mueve en mi contexto o en mi sociedad son los medios digitales. ¿Tengo que trabajar con un lápiz o papel o realmente debo de manejar lo que son los medios digitales?
Eso es un componente filosófico. Reflexionar qué me sirve, qué necesito y cómo voy a hacer que ustedes, estudiantes, puedan acceder a esos contenidos temáticos y puedan desarrollar conocimientos y competencias. Otro componente es el componente teórico, es decir, todo el conjunto de informaciones que yo voy a incorporar en mi estructura mental para hacer que ustedes comprendan todo lo que hay en mi entorno, todo lo que está pasando allá afuera. Yo no te puedo decir, por ejemplo, investígame cómo se utiliza el Zoom o cómo se utiliza Classroom. Tú me puedes entregar 3 hojas de resumen de cómo se utiliza Zoom y cómo se utiliza Classroom, pero eso no es lo que a mí lo que yo necesito como docente. Lo que yo necesito es que tú sepas utilizar estas herramientas para generar tu propio aprendizaje. Es ahí cuando estamos hablando de un componente teórico del modelo educativo. Otro componente que vamos a vincular o vamos a desarrollar con los modelos educativos son los componentes políticos. Estos componentes políticos nos van a informar sobre la totalidad de los procesos de modernización y sobre algunas estrategias que vamos a utilizar para favorecer ese aprendizaje en los estudiantes. Otro componente que vamos a desarrollar a partir de los modelos educativos son el proceso educativo. Es decir, conocer los tipos de aprendizaje de acuerdo al contexto en el que se mueve y desenvuelve el estudiante. Precisar las necesidades básicas del estudiante, traducirlas en perfiles de desempeño y elaborar planes individuales y planes grupales de trabajo a partir del cual los estudiantes van a poder ir avanzando en el dominio de ciertos aprendizajes o de ciertas competencias generales o genéricas, de ciertas competencias específicas, dependiendo en el nivel en el que estén estudiando. Bien, vamos a empezar a analizar cada uno de los modelos educativos que se han desarrollado a lo largo de la historia. Nuestro primer modelo educativo es el modelo tradicional. Este modelo lo vamos a analizar desde diferentes perspectivas, lo vamos a ir desmembrando para que nos quede mejor comprendido en qué consiste este modelo. Primero, este modelo es características de los objetivos. ¿Cómo deben de ser mis objetivos desde el punto de vista del modelo tradicional? Bueno, pues va a ser una pedagogía que se presenta o que va a presentar resistencia a los cambios y que se sigue considerando como única fuente de información al profesor. Ese conjunto de conocimientos va a estar transmitido del profesor al alumno, no hay más. Y no acepta cambios. Debemos de trabajarla como se establece en este modelo que es el de la escuela tradicional. Otra característica de los objetivos es que están elaborados de una manera descriptiva y declarativa. ¿Por qué descriptiva? Porque solamente me va a decir cuáles son las cualidades del hecho educativo o del alumno que está aprendiendo. Y va a ser declarativa porque todo lo que está transmitiendo el maestro, el alumno lo debe de memorizar. No se puede equivocar, es la respuesta única y universal lo que el maestro le transmite al estudiante. Los objetivos también van a estar enfocados a la tarea del profesor y no a las acciones del alumno. ¿Qué significa esto? Que lo más importante en el modelo tradicional es justamente el papel del maestro. No nos interesa el alumno, no nos interesa cómo aprende, lo único que me interesa es que memorice gran cantidad de información. Las clases en este modelo educativo son ajenas a los intereses de los alumnos. No me interesa qué necesita el niño, no me interesa qué necesita el joven. Lo que me interesa es que la comodidad del maestro al desempeñar y desarrollar sus clases. Otra unidad de análisis son las características de los contenidos de enseñanza. Los contenidos se presentan como segmentos de la realidad o desvinculados con el contexto en el que se mueven los jóvenes. No tiene nada que ver lo que yo enseño con lo que está pasando afuera de UBLA, con lo que está pasando afuera de cualquier secundaria de Iguala. No, lo que yo enseño en la escuela es lo único que me interesa, no lo puedo apoyar, no lo puedo aplicar en ninguna situación del entorno inmediato. Otra característica que tienen estos contenidos es que van a consistir en un conjunto de conocimientos y valores sociales acumulados por las generaciones adultas.
¿Qué significa? Que lo que en la escuela me van a dar o lo que me van a querer transmitir, pues es lo que requieren las personas con las que yo vivo. Es una reproducción de todo lo que necesita. Lo que aprendieron mis abuelos se lo pasaron a mis padres me lo pasan a mí, se lo pasó a mis hijos, y eso es realmente el conocimiento, ir solamente pasando información a lo que le llamaban o le llamamos cultura. También nos dice que los contenidos de enseñanza generalmente están desvinculados de la experiencia del alumno y de la realidad social. No se relacionan con ningún otro tema. En este sentido, todos los contenidos se trabajan de manera lineal. No existe una relación como en la actualidad que podemos trabajar de manera transversal, de manera correlacional o de manera globalizada, sino que cada área tiene su propia línea de acción y no se vincula con otra cosa. Los contenidos de enseñanza también tienen un carácter secuencial que se observa en los programas. Sus partes no muestran interacción entre temas. Para que tú puedas ir pasando de un tema a otro, tienes que irlos aprobando, los tienes que ir desarrollando de manera lineal. No tiene que existir ningún otro tipo de relación entre un contenido con otro. Por ejemplo, no puedo trabajar el español vinculándolo con la geografía, con las matemáticas o con la biología, sino que se trabaja matemáticas y no me interesa lo que pasa en otras asignaturas, solamente en mi materia. Y por último, nos dice que los contenidos se van a traducir como acumulación de información. ¿Y quién va a ser el que va a acumular la información? Pues el estudiante, porque él solamente juega un papel pasivo donde acumula información que le transmite el docente. ¿Cuáles son las características de los métodos de enseñanza en este modelo educativo? El principal método de enseñanza es el método empírico, y en este tipo de métodos o en este tipo de enseñanza, que es la enseñanza tradicional, no existe un desarrollo adecuado del pensamiento teórico del estudiante. Es decir, solamente hay una acumulación de información, pero el estudiante no la reflexiona, no piensa cómo utilizarla ni en dónde aplicarla. Simplemente ahí tiene acumulado. Vamos guardando en este recipiente información, vamos metiendo información, pero no pasa de que tengamos información acumulada. Los métodos que utilizamos en este periodo, que es la escuela tradicional o el modelo tradicional, es que su objetivo es clasificador. Hay que recordar que en esta época los alumnos se sentaban, bueno, para empezar las salas eran aproximadamente de 50 a 60 personas. En el maestro, dependiendo de cuánta información lograba memorizar un estudiante, los acomodaba por filas. En una fila quedaban los que lograban procesar más información, los que media y los que no lograban el objetivo del profesor en cuanto a la acumulación de la información. También otra característica del método es que no se interesaba en conocer cómo ocurre el aprendizaje de los alumnos, sino solamente cuánta información retuvieron. Y por último, el método de enseñanza que se relaciona con el método empírico son los métodos expositivos. El maestro solamente habla, transmite información, habla y no da pie a que el alumno pueda participar o pueda preguntar. Entonces es un método expositivo el que se prioriza en este modelo. ¿Cuáles van a ser las características o las fases de una clase desde el modelo pedagógico tradicional? Número 1, preparar al alumno. Preparar al alumno significaba solamente decirle qué iba a aprender. Se suponía que lo teníamos que interesar, pero el interés que podíamos desempeñar en el alumno o que podíamos desarrollar en el alumno solamente era decirle qué iba a aprender y cómo lo iba a aprender. Eso era despertar el interés en el alumno. La segunda fase era la exposición del contenido del tema. El maestro se paraba frente a toda la clase de 50 a 60 alumnos y él empezaba a hablar, a explicar su tema. Terminaba de explicar su tema y entonces pasábamos a la etapa de ejercitación. En esta etapa lo que se pretendía era que el alumno empezara a repetir, a memorizar todo lo que había dicho el maestro, para que el maestro pudiera darse cuenta que el alumno había comprendido o había aprendido lo que él había recitado en su clase expositiva, que era la exposición del tema. Y por último, en la última etapa, que es la generalización del carácter empírico,
Nos dice que en esta etapa se trabaja el contenido mediante casos particulares para llegar a lo común que puede ser esencial o no. No se forma el análisis del alumno. En esto de la generalización, pues se enfoca principalmente a que el alumno lograra entender toda la información que le daba el maestro, pero que no la analizara, que no la comprendiera, que no la reflexionara. Bien, ¿cuál era el papel del alumno en este modelo educativo? Pues su papel, como ya lo hemos estado mencionando, pues era una actitud pasiva en la clase, era un estudiante que obedecía y asumía una actitud receptiva y tenía una actitud pasiva durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenía que obedecer, que era la principal virtud a lograr. No queríamos alumnos rebeldes ni que preguntaran, solamente el alumno que obedeciera era la persona que se estaba formando satisfactoriamente en este modelo educativo. Memorizaba grandes cantidades de información, entendía y comprendía que todo el conocimiento o todo lo que pasaba en su entorno era algo estático, que no se estaba cambiando, que así como lo había aprendido él, le iba a servir para toda la vida. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que no, porque la sociedad evoluciona y por lo tanto debe de evolucionar también esa misión y esa visión de las escuelas. El alumno tampoco podía preguntar, solamente responder. ¿Y cuál era el papel del maestro? El papel era primero autoridad. El siguiente era desarrollar un aspecto cognoscitivo paternalista, que él comprendiera o tratara de darle mucha información al alumno y que eso era un reflejo de que el maestro realmente se interesaba por el alumno, pero solamente era un decir de interesarse, porque se interesaba en que memorizara, no se interesaba en que comprendiera. También nos dice que el profesor iba a ofrecer criterios acabados que debían ser respetados y cumplidos por el alumno. El maestro también sentía el deber de ofrecerle mayor cantidad de información a sus alumnos. No importaba que no la comprendieran, era que ellos tuvieran mucha información para que ellos pudieran lograr la memorización de esa información. El maestro era lo más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a diferencia de lo que vimos en la actualidad. Lo más importante son ustedes, los estudiantes. En ese periodo o en ese modelo educativo no. Era la comodidad y el papel que desempeñaba el maestro lo más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También otro de los elementos que vamos a analizar en este modelo educativo o en este modelo educativo de la escuela tradicional es que el diseño del currículum se centraba como un racionalismo académico, que vamos a retomar que este racionalismo académico pues era el hecho de que el alumno pudiera memorizar grandes bloques de información a lo que se le conoció como enciclopedismo. Justamente este concepto de enciclopedismo viene por el hecho de que nosotros podamos entender que la enciclopedia maneja mucha información importante. Entonces, toda esa información que se manejaba en el aula la vertíamos al cerebro o a la mente del estudiante y a eso se le llamaba enciclopedismo. El objetivo general de este modelo educativo era capacitar al hombre para que adquiriera herramientas para participar en la tradición cultural de la sociedad y que el aprendizaje fuera considerado como algo receptivo, mecánico y como la retención del material que garantizaba el éxito de las actividades. También consideraba al hombre como un receptor de información que desatiende el proceso de asimilación del conocimiento. ¿Por qué que desatiende? Porque, otra vez repito, no se enfocaba en que el alumno comprendiera, que analizara información, simplemente que la memorizara. Hasta este punto estamos llegando al análisis de lo que es el modelo educativo de la escuela tradicional. Vamos a hacer ahora una evolución histórica para llegar a lo que es el modelo de la escuela activa. Existe una comparación muy grande entre la escuela activa con la escuela tradicional. Aquí en la escuela activa el niño empieza a tener mayor injerencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Empieza él a ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero bien, ¿qué entendemos por escuela activa y cuáles son sus antecedentes?
Bueno, la escuela activa tiene su origen a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, que hace una crítica a lo que es la escuela tradicional, que es lo que acabamos de ver, y su mayor representante es John Dewey, que empieza a trabajar lo que es el método de proyectos para los estudiantes de los jardines de niños en Estados Unidos. Este pedagogo, que es John Dewey, empieza a tener dos visiones o dos maneras de cómo concretar lo que es el estudio o lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Primero, y lo más importante de todo el acto educativo, es que el proceso de enseñanza-aprendizaje se iba a centrar en el interés del niño y en el desarrollo de sus capacidades, porque lo iba a reconocer como un sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno empezó a tomar un nuevo papel. Ese papel era que él se sintiera, y más bien que fuera el motor del proceso de aprendizaje, pero que también él fuera el propio responsable, porque él iba a retomar las experiencias y los conocimientos previos que traía para poder asegurar aprendizajes significativos. Otra de las visiones que tenía John Dewey es que la educación era considerada como un proceso social para asegurar el desarrollo del individuo. Para ello, la escuela tenía como finalidad preparar al niño para vivir en una sociedad, y una sociedad en la que se consideraba al niño como una miniatura, pero que a lo largo del aprendizaje o de los logros académicos que iba a tener, ya iba a ser una persona que pudiera aportar a la sociedad en la que se desenvolvía. Bueno, esta escuela nueva empieza a tener auge no en México, empieza a tener auge en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, en Alemania y en otros países europeos. Y lo más importante de este modelo educativo es que resalta el papel activo del estudiante, transformando la función tanto del maestro como del estudiante, y también retomando la necesidad y la posibilidad de que el aprendizaje iba a ser un generador de cambios en el desarrollo del estudiante. ¿Cuáles eran los retos de esta escuela nueva o de este modelo educativo? Establecemos 5 retos, y el primero de ellos es lograr que a través de la educación una mayor participación y compromiso del ciudadano, lograr una satisfacción personal en donde se tuviera un equilibrio social y se pudieran eliminar las contradicciones de las clases y las clases mismas. Es decir, que se proponía que el alumno pudiera ir avanzando, pudiera ir desarrollándose de manera individual, pero que ese desarrollo individual se iba a ver como una sociedad en miniatura, y que esa sociedad o ese desarrollo se iba a ver reflejado posteriormente en el desarrollo social. Entonces empieza a establecerse una relación entre el avance individual del niño y su injerencia o su proyección en un avance social. También resalta la importancia del conocimiento humano, así como el estudio de los hechos, el papel de la experiencia y el criterio de la verdad con un concepto de utilidad. Es decir, que todo lo que se aprendía en la escuela, todo lo que nosotros le damos al niño en la escuela en este modelo educativo, tendría que tener una proyección hacia la sociedad en la que se desenvolvía. También se adopta una visión humanista del hombre, y no solamente del hombre, de la escuela. Se empieza a tener un enfoque hacia los intereses, hacia lo que le pasa al niño, hacia lo que pasa en la escuela, y la manera de cómo nosotros podemos hacer que nuestro alumno se sienta contento en la escuela donde está. Por último, otro reto de esta escuela nueva es que permite construir las bases ideológicas y filosóficas de una tendencia pedagógica. Como se mencionó, el principal representante de este modelo educativo, que es la escuela nueva, es John Dewey. John Dewey acentúa el papel que debe de tener la escuela para formar al joven y para vivir dentro de un medio social. Él establece que lo primordial es desarrollar todas las habilidades en el estudiante, en el joven, y que esas habilidades tengan la proyección social. Lo siguiente que establece John Dewey es que el joven debe de tener un sentido democrático, proporcionando la colaboración y la ayuda mutua. Por ello, la escuela debe ser una comunidad en miniatura,
Con este principio o con esta característica que ponía John Dewey al servicio de la educación, pues estamos estableciendo la importancia de las relaciones sociales como un hecho que el alumno debía aprender, o más bien como un conocimiento que debería desarrollar en su estancia en la escuela. Y al mismo tiempo, a la escuela era necesario que nosotros como docentes lleváramos el desarrollo industrial de la sociedad, de tal manera que el alumno pudiera ir vinculando lo que nosotros dábamos en la clase con lo que estaba pasando en su contexto. Y por último, su divisa era aprender haciendo. ¿Qué significa? Que el niño ya no era un actor pasivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que solamente recibía información, sino que ahora lo más importante es que el alumno pudiera aprender haciendo las cosas. Y si nosotros recordamos cuáles serían los estilos de aprendizaje, pues a cual correspondería al estilo kinestésico, que el niño aprende haciendo. Y por último, en esta perspectiva que tiene John Dewey sobre el modelo educativo de la escuela nueva, pues nos dice que la tarea del profesor debe proporcionar el medio que estimula respuestas necesarias y que dirige el aprendizaje. ¿Qué significa el carácter activo de la educación según John Dewey? John Dewey nos dice que ese carácter activo de la educación no solamente significa que el niño se esté moviendo, que el niño esté haciendo algo, sino que va más allá. Es el hecho de que desarrollemos habilidades cognitivas superiores en las que el alumno realmente vaya interiorizando, vaya incorporando a su estructura mental todos esos saberes y conocimientos que nosotros estamos generando desde la escuela. Por eso nos dice que el carácter activo de la educación significa que el alumno tenga una situación de experiencia directa, es decir, una actividad continua en la que esté interesado por su propia cuenta. Ojo, lo más importante es, estamos hablando de interés, pero no del interés que generaba el maestro en el modelo tradicional de decirle que iba a aprender, no. Aquí justo en esta época, en esta etapa o en esta característica del carácter activo de la educación es que el alumno tenía interés por aprender cosas por propia cuenta. Y en esto se basa John Dewey para establecer el método de proyectos, porque es una de las características de los proyectos, que yo investigo lo que deseo aprender, yo investigo lo que quiero lograr como estudiante. Esa es la primera justificación del carácter activo de la educación. Segunda justificación, que la educación va a plantear un problema auténtico dentro de una situación como estímulo para el pensamiento. Es decir, constantemente en el aula de clases yo les voy a plantear retos, les voy a plantear situaciones en las que ustedes puedan movilizar esos saberes y puedan ir usando esas competencias que han logrado desarrollar a lo largo de preescolar, primaria, secundaria, prepa y hasta actualmente en la universidad. A eso se le llamaba que nosotros movilizáramos esos saberes, y es cuando John Dewey le encuentra sentido y empieza a utilizar la planificación de situaciones de aprendizaje enfocadas al estudiante. También otra característica del carácter activo es que el estudiante debía poseer información relevante sobre lo que pasaba en su contexto, pero en base a observaciones que él pudiera hacer para abordar ese problema. Otra característica es que las soluciones que a él se le ocurren lo tendría que hacer responsable de desarrollarse de un orden adecuado u ordenado. En este sentido, pues lo más importante es que el alumno, tú como maestro tendrías que plantear una solución. El alumno tenía que buscar diferentes alternativas a ese problema. Ya que el alumno tenía varias alternativas, entonces él tenía que buscar esas soluciones, pero esas soluciones las tenía que desarrollar de manera ordenada para que tuvieran la oportunidad y las ocasiones para comprobar esos conocimientos que generaba a partir de las soluciones. Entonces son etapas que iba atravesando el niño y que John Dewey planteaba como básicas y necesarias para desarrollar el proceso educativo. En este mismo modelo, en esta misma tendencia educativa que fue la escuela nueva, las principales aportaciones que recibimos
fueron de María Montessori, de Leclerc y de Cousy. Ellos aportan diferentes características de los métodos en relación a cómo se debe de generar el aprendizaje en el menor. Se enfocaban principalmente, empiezan ya a introducir y se enfocan ellos en trabajar lo que son métodos globalizados. Ellos empiezan a hacer sus primeros aportes a partir de 1920 en Estados Unidos, incorporando diferentes metodologías de trabajo como fue el método de proyectos, los centros de interés, los talleres, los rincones de trabajo, que en un principio se trabajaron en educación preescolar y actualmente se pueden trabajar en diferentes niveles educativos. Entonces, cuando ellos hacen todos estos aportes al campo educativo, pues empieza a notarse una revolución metodológica. Esa revolución metodológica, ¿en qué se basa o qué retoma? Retoma una modificación de lo que son los métodos activos, donde el alumno es el principal actor del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se empiezan a introducir lo que son las técnicas grupales, la globalización curricular, que esa globalización consistía en que ya no veíamos las materias de forma lineal, sino que ya las empezaban a relacionar con otros campos del conocimiento y también las empezaban a vincular con el contexto en el que se desenvolvía el niño. Y por último se tenía un énfasis en lo que era la motivación, pero no una motivación direccionada, sino realmente una motivación que nacía del estudiante por querer hacer que él desarrollara por su cuenta qué es lo que quería aprender. Bien, por otro lado, ¿qué nos enfoca o hacia dónde nos conduce esa renovación metodológica? Nos resume o nos enfoca hacia que el estudiante debería de adoptar una posición activa frente al aprendizaje mediante la pedagogía del descubrimiento. A comparación del modelo tradicional, en esa pedagogía lo que se trataba era que el estudiante se centrara en una fase o en una metodología expositiva por parte del maestro. Aquí no. Se está incorporando lo que es la metodología del descubrimiento. La educación debería de basarse en los intereses del estudiante. El sistema educativo debería tener las características de ser flexible, es decir, adaptarse tanto al estudiante como adaptarse a la escuela. Se debería de enfatizar la enseñanza socializada como un complemento de la enseñanza individualizada. Regresamos, que el estudiante primero tenía que crecer de manera personal y al relacionarse con sus compañeros, al relacionarse con sus contextos, iba a tener un desarrollo social. También nos dice que se tiene la necesidad de globalizar los contenidos. Ya hemos mencionado que es globalización, que es trabajar de manera multidisciplinaria o de manera interdisciplinaria diferentes contenidos o diferentes materias. Y también es que se tenía que reforzar la colaboración entre la escuela y la familia. Hemos analizado cuáles son los elementos más relevantes de este modelo educativo, pero ahora nos vamos a centrar en analizar cuáles eran las características del rol del docente y del rol del estudiante. El rol del docente es que solamente dirige el aprendizaje del estudiante, ya no está, tiene una verborrea de lo que deben de aprender los niños, sino que ahora él dirige el aprendizaje, responde a preguntas cuando el alumno lo necesita y propicia un medio que estimula respuestas. Entonces también aquí se empieza a introducir lo que es el método del interrogatorio, que el alumno pregunta, el maestro responde, el maestro pregunta, el alumno responde o el alumno pregunta y el maestro responde. Ya se empieza a trabajar lo que es una educación bidireccional. Ya no solamente es como en el método tradicional o en el modelo tradicional, donde el estudiante solamente respondía y era una educación unidireccional. Hay una evolución, hay una trascendencia en cuanto al papel del maestro. Ahora, ¿cuál era el papel del estudiante? El papel del estudiante pues era tener un papel activo. Ya explicamos por qué se le consideraba papel activo del estudiante en la educación. También el papel activo es que el alumno tenía que estar preparado
para su medio social mediante experiencias directas. Es decir, trabajar mediante experiencias que el maestro planteaba de tal manera que el alumno pudiera comprender todo lo que estaba en su entorno, todo lo que estaba pasando en el hecho político, religioso, económico, y que el maestro creaba situaciones para generar una mejor comprensión del alumno y mediante el desarrollo de un programa centrado en el interés y las motivaciones de los jóvenes. También el estudiante movilizaba y facilitaba la actividad intelectual al moverse de manera libre, al explorar de manera libre todo lo que estaba en el aula y realizando actividades de descubrimiento del conocimiento. Papel del maestro, papel del alumno, los métodos, los objetivos de enseñanza en el modelo tradicional, y ahora terminamos este apartado analizando cuáles eran las características de la clase. Primero nos dice que la clase resaltaba el estudio de los hechos y el papel de la experiencia del individuo o del estudiante en este caso. Ya no me centraba solamente en lo que el alumno lograba memorizar, sino que me iba enfocando a mi análisis de lo que el alumno construía y cómo lo construía en relación al aprendizaje. Se apoyaba el desarrollo de la clase en el interés del niño. Para eso hay que recordar que John Dewey introduce lo que son los métodos de proyectos para los estudiantes, primero en educación preescolar y se va extendiendo a otros niveles educativos. Se propicia la democracia, es decir, en colectivo los alumnos deciden qué y cómo quieren aprender ese día, sobre qué tema quieren trabajar. También nos dice que la estructura del conocimiento o del contenido se trabaja por medio de bloques o por medio de métodos globalizados donde existe una relación o una correlación entre las diferentes grupos de conocimientos que están establecidos para el estudiante. Se dice que también en estas clases se despierta el espíritu investigativo del joven o del niño. ¿Por qué? Porque él tiene esa necesidad, tiene esas ganas de estar aprendiendo constantemente dentro del aula. Y por último nos dice que utilizamos lo que son los métodos activos y las técnicas grupales. Bien, hasta acá hemos terminado el recorrido que corresponde al modelo educativo de la escuela o de los métodos activos o de la escuela nueva. El siguiente modelo que vamos a analizar es el modelo tecnocrático o el modelo de la tecnología educativa. Bien, como sabemos, en este modelo educativo se empiezan a introducir las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, pero eran nuevas para el periodo en el que estábamos trabajando esta tendencia. Actualmente ya no corresponden las mismas tecnologías de aquellos ayeres con la actualidad, serían otras. Esta tecnología o esta educación tecnológica era una tendencia pedagógica contemporánea que ponía énfasis en las ventajas inmediatas y en el manejo de un lenguaje técnico, pero un lenguaje técnico digital que era el manejo de la televisión, que era el manejo de una cámara y de esas cuestiones que estaban en auge en esa época. Su principal objetivo pues consistía principalmente en elaborar una tecnología de la instrucción con una atención que se dirigía hacia los métodos y hacia los medios más que a los contenidos. No nos importaba qué era lo que iban a aprender los estudiantes, más bien lo que me interesaba era mediante qué medios o mediante qué métodos ellos podían estar aprendiendo algo. Sus orígenes se centran en una enseñanza programada, en una enseñanza que el maestro preparaba y que la idea principal de esta enseñanza programada era elevar la eficiencia de la dirección del proceso docente. Aquí el maestro ya tenía en un ordenador, en una computadora, establecido lo que el alumno iba a aprender y era una enseñanza individual, era una enseñanza individualizada que consistía en la fijación de un repertorio de estímulos del medio y sus respuestas conectadas. Esto se representa principalmente mediante el esquema del estímulo-respuesta, donde el alumno era estimulado a partir de un programa o de una programación y ya que estaba esa programación, lo que pasaba era que iba a haber una respuesta. El principal representante de este modelo de estímulo-respuesta o de este esquema de estímulo-respuesta es Skinner, que empieza a trabajar lo que son
esta relación entre el estímulo y la respuesta en Estados Unidos. En este modelo educativo, que es el modelo de la educación tecnológica, tenemos que establecer para qué enseñar. ¿Por qué se tenía que enseñar en esta época o en este modelo educativo? Bueno, teníamos que enseñar para proporcionar una formación moderna y eficaz a partir de una programación detallada. ¿Pero qué queríamos enseñar? Queríamos enseñar lo que eran los saberes disciplinares actualizados con incorporación de algunos conocimientos no disciplinares. También queríamos enseñar los contenidos preparados por expertos y que son utilizados por profesores. Y por último, otra cosa que queríamos enseñar era preferentemente lo conceptual, pero otorgando también cierta relevancia de las destrezas. Hasta acá ya hemos analizado lo que son, qué quiero enseñar y cómo lo quiero enseñar. ¿Cuáles son los principios que rigen este modelo educativo de la programación del proceso de aprendizaje? Principio número 1, se puede aprender una conducta solo realizando esa conducta. Es decir, para que yo pueda hacer una modificación de mi conducta, pues yo debo de estar desarrollando actividades o debo de estar desarrollando esa conducta. Por ejemplo, si yo quiero recortar, pues tengo que aprender a recortar o tengo que estar recortando de manera permanente para lograr esa conducta. Si yo quiero escribir rápido en la computadora, pues debo de utilizar la computadora de manera permanente para hacer que esa conducta se pueda aprender. Principio número 2, incluir en el programa de enseñanza el sistema de ayudas. Es decir, yo programaba mi enseñanza, pero también programaba un sistema de ayudas o de retroalimentación que hacían que mi alumno pudiera estar perfeccionando o mejorando ese proceso de aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje que se analizaba o se enfocaba a los medios, a las formas en cómo el alumno generaba su aprendizaje. Y el último principio habla de la consolidación de las reacciones que se logra ante el reforzamiento inmediato de cada paso correcto. Es decir, para que yo pueda modificar una conducta, el ejemplo que les ponía del recorte, para que yo pueda modificar esa conducta del recorte, el alumno tenía que estar siendo monitoreado permanentemente para que él fuera o tuviera un reforzamiento inmediato y se le corrigiera. De esa manera, él podía acceder a un aprendizaje más concreto y elaborado. ¿Qué características tenían la enseñanza programada? La enseñanza en este modelo educativo, primero era la objetivación. O sea, ¿cuáles eran las funciones que desempeñaba la enseñanza y que eran asumidas por el programa? Aquí lo más importante era que el maestro estaba como una figura y tenía presencia en el salón, pero lo más importante era lo que se había programado anteriormente en un medio digital, en un ordenador, y que tenía como objetivo desarrollar las funciones de la enseñanza. Segunda característica de la enseñanza programada, la dirección, que era el proceso de asimilación de cada alumno que desarrollaba bajo la dirección de un programa de acuerdo con un algoritmo de enseñanza. Es decir, la dirección se enfocaba a que el alumno pudiera comprender lo que el ordenador le trataba de enseñar mediante el diseño que había realizado el profesor. Pero esa asimilación era siempre bajo la dirección del procesador. El tercer momento, la tercera característica es la retroalimentación, que es lo que ya les comentaba. Cuando el alumno estaba realizando su tarea o su actividad, entonces el maestro lo iba retroalimentando, le daba diferentes tipos de ayuda que le permitían poder acceder a ese aprendizaje. Y por último, la individualización del sistema, en que consistía que aunque teníamos una clase de 30 a 40 personas, cada ordenador o cada programa que era diseñado o que era programado para un estudiante, pues era individual. No se podían abordar un programa para diferentes personas, era siempre individual, siempre individual. Esa era otra de las características que tenía la enseñanza programada. Bien, en el modelo pedagógico de esa tendencia se puede resumir que sus objetivos eran de tipo o de corte conductual y que las conductas solamente se podían aprender si las practicaban.
que la organización del contenido se daba de una manera lógica en secuencia de unidades y que los métodos que se utilizaban para favorecer el aprendizaje era justamente el autoaprendizaje, la autoexperimentación y el uso de la estrategia del interrogatorio, que era el conjunto de preguntas y respuestas que se desarrollaban dentro de la clase. También se apoyaban en juegos didácticos y en simulaciones y en los medios que eran utilizados en los libros, en las máquinas de enseñar, en las computadoras o en la televisión. El papel del maestro se reduce a la elaboración del programa y que el alumno adquiere un papel muy importante porque él se autoinstruye. A partir del programa que diseña el maestro, el alumno se autoinstruye, se autoprograma y recibe un aprendizaje individualizado. También nos dice que en esta etapa, aunque se empiezan a considerar algunas de las características de la sociedad, también empieza a tener un poco de descontextualización, pero sí se empiezan a tomar en cuenta las realidades. ¿Por qué? Porque al ser un programa individualizado, pues teníamos diferentes programas que respondían a diferentes necesidades del estudiante. ¿Cuál era el papel que desempeñaba el docente en este modelo educativo? Seleccionar tareas y respuestas, elaborar un programa de enseñanza, utilizar una metodología que se pudiera estar vinculada a diferentes métodos de disciplinas, combinar la exposición con la práctica en forma de secuencia de descubrimiento dirigido. Su papel tendría que ser forzosamente un papel activo y consistente en una exposición y dirección de actividades de clase, además de lograr siempre de manera permanente el orden dentro del salón. También el maestro o el profesor tendría que estar evaluando de manera permanente el aprendizaje que lograba el estudiante. ¿Por qué? Porque ya empezábamos a tener un poco de enfoque hacia el proceso de aprendizaje y no solamente hacia los productos que eran que obtenía el joven. Ahora, en contraparte, ¿cuál es el papel que desempeña el estudiante? Tener un aprendizaje individualizado, tener un papel importante o preponderante, que era un papel activo sobre las sesiones programadas, tener un papel de autoinstrucción o autoprogramación en base al programa que diseñaba el docente, de aprender de acuerdo a su ritmo individual de asimilación por ensayo y por error, desarrolla la memoria reproductiva y se evalúa principalmente el producto, pero el producto que obtenía de la implementación del uso de medios o de métodos para poder desarrollar su aprendizaje. El proceso se enfocaba principalmente a cómo utilizaba los medios digitales para desarrollar su aprendizaje, no en la manera de cómo hacía modificaciones intelectuales, sino a la manera de cómo utilizaba los medios para generar el aprendizaje. De manera general, ¿cuáles serían las características de la clase en este modelo educativo, que es el modelo de la educación tecnológica? Primero, pues la atención se dirige a los métodos y a los medios. Se basa en un estímulo y en una respuesta, en un estímulo-conducta y un estímulo-conducta-reforzamiento. Es un programa en el que el alumno toca y recibe información de resultados de la actividad. Hay una organización lógica de las unidades de aprendizaje. Los medios que mayormente se utilizan en el desarrollo de aprendizajes para los jóvenes son los libros, las máquinas, la televisión, y actualmente se usa como un medio que va a facilitar la enseñanza de acuerdo, por ejemplo, con características digitales, donde el alumno va a aprender a distancia. Bien, hasta acá dejamos lo que corresponde a estos tres principales modelos educativos. Y a continuación vamos a analizar lo que es el modelo progresista. Bien, ya hemos hecho el recorrido de los diferentes modelos educativos y vamos a terminar con lo que es el modelo progresista. Este modelo progresista empata con lo que es la escuela nueva o con lo que es los métodos activos o la escuela activa. Bien, en este modelo progresista, igual, uno de sus mayores representantes es John Dewey.
en este modelo progresista también se centra el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en el estudiante. Nos dice que este modelo aparece o surge a finales del siglo XIX y critica lo que es la escuela tradicional, que es el hecho de que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje estaba enfocado o se vertía hacia la figura del profesor. En lo que es la escuela nueva, la tecnología educativa y ese modelo educativo que es la escuela progresista, pues se centra en el estudiante. Y las principales características de este modelo progresista es que el estudio de la personalidad del niño y su comportamiento para adaptar su educación. Es decir, que vamos a estar nosotros retomando desde este modelo educativo no solamente lo que dispone el maestro o lo que hay en el contexto, sino el hecho de que nosotros podamos retomar cuáles son las características de la personalidad y del comportamiento del niño para que nosotros podamos aceptar que nuestro estudiante va a contar con ciertas habilidades que le van a permitir trabajar en una educación heterogénea. Es decir, ya mi educación no va a ser homogénea, sino que va a estar abierta a varias posibilidades en donde el estudiante va a aprender de acuerdo a sus necesidades y a sus intereses particulares. Otra de las características es la docencia individual, que en esta docencia individual se enfocaba al hecho de que nosotros pudiéramos dar un seguimiento, que pudiéramos dar un acompañamiento personalizado a las necesidades del alumno. Tenemos una educación social que esta educación social, primero, el estudiante desarrollaba sus habilidades en cuanto a su personalidad y a su comportamiento, y esas habilidades que lograba desarrollar se vinculaban o se tenían una proyección en el ámbito social de una manera integral en el estudiante. Otra característica es la mayor libertad, pero la mayor libertad ¿de qué? De que el estudiante pudiera desarrollar o pudiera vincular lo que hace referencia a lo que él quería aprender, pero siempre centrado en un aspecto fundamental de responsabilidad y de estar él atento a lo que quería aprender, cómo aprenderlo y desde dónde aprenderlo. Y por último, otra característica es el desarrollo de la creatividad como una forma de diferenciación de cada alumno. Se enfatizaba en que cada alumno iba a empezar a desarrollar puntos creativos a partir del ingenio, a partir de la disposición, de la innovación, y eso le ayudaba a desarrollar un perfil creativo sobre la base de sus conocimientos y sobre lo que se pretendía que aprendieran. Además, entre las principales características de este modelo educativo es que se tiene un aspecto fundamental, o la educación se considera como una propuesta de transformación total. ¿Por qué de transformación total? Porque teníamos que despojar, teníamos que hacer a un lado todo lo que tenía la historia de la educación. ¿Para qué? Para centrarnos específicamente en el estudiante, y de esta manera teníamos que hacer una renovación de todo el sistema escolar. ¿Y esa renovación en qué consistía? En cambiar el papel del maestro, el papel del alumno, los medios que utilizábamos para favorecer el aprendizaje, los objetivos, los métodos de enseñanza. Todo esto tenía que hacerse en una renovación de todo el sistema escolar. También nos menciona que la escuela es creada para la vida. Entonces empieza a establecerse una vinculación entre lo que realmente pasa en el entorno, en los problemas sociales, económicos, políticos, religiosos, ideológicos. Todo ello ya venía al aula. El maestro ya lo tenía que considerar como parte de los intereses y de las necesidades del estudiante, porque la escuela ya no estaba considerada como un sistema aislado, sino como un sistema que preparaba para la vida, en un progresismo pedagógico que proponía que la escuela social era parte del desarrollo o de las funciones, de las visiones que debería de tener la escuela. En ese sentido, el profesor tenía un papel facilitador y estimulador de experiencias. Él planificaba diversas situaciones en donde el alumno se veía involucrado.
y se veía involucrado en el sentido de que él pudiera poder establecer esas relaciones entre lo que aprendía en el aula y lo que estaba en auge en su entorno, en su familia, en la iglesia, en el grupo de amigos. Nos dice que en este modelo educativo no existe una programación, sino que solamente nos centramos en lo que el alumno solicita y lo que proviene de su interior, de esa necesidad que tiene, de esos intereses que tiene por aprender. Y la evaluación, en este caso, se enfoca en revisar el proceso y no solo los resultados. Ahora sí, en el momento educativo de la escuela progresista, ahora sí nos estamos enfocando en el proceso, pero no en el proceso de los medios que utiliza el joven, sino en los procesos que utiliza para hacer esa modificación de conducta y de esas estructuras mentales que le permiten entender, interpretar y atribuir un significado a todo lo que está allá afuera. Nos dice que existe la autoevaluación tanto para los alumnos como para los maestros. Bien, ¿qué es la pedagogía progresista? También se le denomina, como ya les mencioné, como la escuela nueva, como la escuela activa o la nueva educación. Y se considera que es una educación progresista porque se utiliza para designar una tendencia sobre el análisis crítico de las realidades sociales y consiste o constituye un conjunto de ideas sociales y políticas vinculadas con la educación. Esta tendencia o este modelo educativo de la escuela progresista, como ya también se hizo mención hace un momento, critica de manera directa, de manera tajante, al modelo tradicionalista. ¿Pero qué le critica a este modelo? Le critica el formalismo, le critica el autoritarismo, lo que percibe como un error en cuanto a la educación es el fomento de la competitividad entre los estudiantes, en el hecho de que era un mejor estudiante el que acumulaba mayor información. Aquí no, el mejor estudiante era el que lograba comprender y analizar mayor cantidad de información y le encontrara un sentido útil a lo que aprendía. También criticaba la transmisión de los conocimientos mediante la memorización. A grosso modo, estas son las características que engloban a la pedagogía progresista. Y vamos a llegar entonces, después de este recorrido histórico de lo que es la escuela tradicional, de lo que es la escuela activa o lo que es la escuela nueva, llegamos a la educación tecnológica. De la educación tecnológica retomamos los postulados de la escuela progresista y aterrizamos ahora en lo que refiere al modelo crítico. Como su nombre lo dice, el modelo crítico pues va a ser esa representación mental que nosotros vamos a tener en cuanto a la educación y a la manera en cómo nosotros vamos a reflexionar sobre el quehacer educativo. Pero entonces, ¿qué es la pedagogía crítica? La pedagogía crítica nos dice que es una filosofía y un movimiento social que aplica conceptos de la teoría crítica al proceso de enseñanza-aprendizaje. Empezamos a retomar aquí no solamente una crítica como la que hizo la escuela nueva, la escuela tradicional, sino una crítica encaminada al mejoramiento del proceso educativo. Por eso se le llama pedagogía crítica, porque va a ofrecer una serie de representaciones o una serie de ideas que van a permitir problematizar tanto los contenidos como las formalidades de la pedagogía y el acto mismo de educar y promover una perspectiva inherente a la política. Aquí encontramos dos polos, lo que es la educación y la manera de cómo se vincula con la política. Así entonces, la pedagogía crítica es una propuesta teórico-práctica que ha desarrollado para reformular las nociones y las prácticas tradicionales de la educación. Entre otras cosas, nos propone que el proceso de enseñanza-aprendizaje es una herramienta que puede fomentar la conciencia crítica y con esto la emancipación de las personas oprimidas. ¿Cuál es la base teórica de la pedagogía crítica? A nivel epistemológico nos dice que la didáctica
crítica parte de considerar que todo conocimiento está mediado por las categorías del entendimiento, con lo cual no es neutro ni inmediato. Su producción está incluida en el contexto y no en el margen de este. En tanto que el acto educativo es fundamentalmente un acto de conocimiento. ¿Qué significa? Bueno, que todo lo que nosotros aprendemos en el aula, todo lo que nosotros desarrollamos en el aula va a generar un conocimiento, conocimientos de diferente naturaleza. Ya lo hablamos también en el curso de pedagogía. ¿Qué tipos de conocimiento podemos desarrollar? Conocimientos conceptuales, conocimientos factuales, procedimentales y actitudinales. Todos ellos van a impactarse directamente con las diferentes áreas del desarrollo del ser humano. El modelo crítico de la educación, ¿en qué se enfoca? Se enfoca en los estudiantes y en que ellos puedan tener la capacidad de desarrollar habilidades cognitivas y de personalidad, buscando la transformación de la sociedad en la que se desenvuelve. Para eso, el modelo crítico va a retomar 4 elementos fundamentales: las metas que van a hacer referencia al crecimiento del individuo o del estudiante para la acción social, es decir, la educación ya no me va a servir solamente para un desarrollo personal, sino que ahora esa educación se va a ver reflejada en el entorno social. El método, aquí ya no hablamos de un método activo, ni un método de expositivo, ni de la experimentación, sino que hablamos de un método que va a estar enfocado en la productividad o en la producción que el estudiante tenga para poder ir mejorando esas habilidades de su entorno. El desarrollo, que debe ser progresivo y secuencial, y por último el contenido, que el contenido va a ser un contenido científico y un contenido teórico. Pero bien sabemos que es un contenido científico o que es un conocimiento científico, pues van a ser todos aquellos conocimientos que nosotros vamos a recoger de las experiencias que vivimos para poder comprender todo lo que está a nuestro alrededor. Esta pedagogía crítica tiene como objetivo que los estudiantes o las personas menos favorecidas puedan transformar las desigualdades o las injusticias sociales existentes. Por eso se le llama pedagogía de la liberación, que consiste en que liberemos a todas aquellas personas que no han sido favorecidas, o más bien que han sido excluidas de diferentes medios, llámese sociales, culturales, económicos, ideológicos, y que tienen la esperanza de poder transformarse socialmente. Sus principios fundamentales son la política, que la educación nos dice que va a ser una educación neutral, apolítica y no axiológica. Tiene un principio cultural donde nos dice que la escuela va a ser el principal medio de transformación, de preparación y de legitimación de la vida social del estudiante. Y por último tenemos un principio que es un principio económico, que consiste en que la escuela debe de formar individuos que cumplen con una lógica de demanda del mercado. En este sentido, pues tenemos que Paulo Freire es el principal representante o el precursor de lo que es la pedagogía crítica. Él habla de una pedagogía del oprimido, que consistía en que la escuela tenía que desplegar todas sus habilidades, todas sus capacidades, para que la persona que menos estaba favorecida en el entorno escolar pudiera salir adelante. Para ello desarrolló esta filosofía pedagógica en la que defendió que la educación era considerada como una herramienta que debe ser usada para liberar la opresión, para romper esos lazos que tenían oprimidas a las personas, a lo mejor de cuestiones económicas bajas, o que pertenecían a gremios económicos poco favorecidos. Paulo Freire también establece que es posible crear dentro de las escuelas una conciencia crítica en las personas y generar prácticas emancipadoras fundamentalmente comunitarias. Trataba de empoderar a los estudiantes en la habilidad de pensar críticamente sobre su situación como estudiantes, pero también de contextualizarlos en la sociedad en la que se desenvolvían. Él establece lo que es la pedagogía del oprimido, y esta pedagogía pues es un modelo de educación comunitaria que representa
a lo que es la didáctica crítica. Los supuestos teóricos que establece esta pedagogía o la pedagogía práctica son, la primera es promover la participación social. El conocimiento no quedaba encerrado en el aula, sino que nosotros como profesores deberíamos crear situaciones en las que el estudiante pudiera poner en juego esas habilidades, esos conocimientos, esas actitudes y esos valores para mejorar su participación social allá afuera, más allá del salón de clases. Otro de los supuestos teóricos es la comunicación horizontal. La comunicación horizontal consistía en que en la escuela se debería de favorecer una mayor comunicación entre pares, de tal manera que ellos pudieran ir haciendo una evolución de esas representaciones mentales en relación a su desarrollo personal, a su desarrollo social y a su desarrollo comunitario. A esto entonces le llamábamos proyecto de vida, pero para eso tenía que haber una evolución y tenía que existir un avance social en cuanto a las clases desfavorecidas o a las personas que se consideraban oprimidas. El otro supuesto que tenemos es la reconstrucción histórica, es decir, que la reconstrucción histórica es una práctica que permite comprender el proceso por medio del cual la pedagogía se ha establecido como tal. Es decir, ir conociendo e ir reconociendo cada una de las etapas de la pedagogía para poder hacer esa reconstrucción histórica. ¿Qué de lo anterior, qué de lo que está antes de mi pedagogía crítica está influyendo aún en este modelo educativo? ¿Y qué de este modelo educativo me puede servir para una educación de la modernidad? Otro de los supuestos es humanizar los procesos educativos. Es decir, que nosotros en el aula podamos establecer una relación y podamos mejorar lo que es la humanización de los procesos educativos, en el sentido de que es algo humano, algo social, y que vamos a empezar por desarrollar actitudes positivas en mi relación con mis pares, con mi contexto y lo que está a mi alrededor. Entonces, de esa manera nosotros lograríamos hacer una contextualización del proceso educativo. ¿Y esa contextualización en qué me va a apoyar? En que el alumno realmente puede encontrar sentido a lo que está aprendiendo y que la escuela realmente pueda generar proyectos en donde el estudiante pueda desarrollar diferentes competencias. Y por último, que el estudiante iba a lograr una transformación social, que todo lo que aprendiera iba a hacer que el alumno avanzara y pudiera mejorar lo que es su entorno. Bien, de manera concreta y de manera específica, nosotros entonces, a partir de este recorrido histórico sobre los modelos educativos o los modelos didácticos, podemos y debemos de establecer una relación muy importante entre lo que son los métodos, lo que son las estrategias y los que son los estilos de enseñanza-aprendizaje, a partir de los cuales han ido evolucionando estos modelos. Vamos a empezar con los métodos. Nos dice que los métodos van a ser todos aquellos pasos o todos aquellos caminos que va a desplegar el docente para lograr que sus estudiantes aprendan. Son de estructura general, de secuencia básica, con intenciones educativas claras y que se van a enfocar a potenciar el proceso de aprendizaje de los alumnos. Es una herramienta lógica, pues, que me va a ayudar a mejorar el resultado académico de los estudiantes. Estos métodos tienen una relación directa con las estrategias. Los métodos pueden tener varias estrategias de enseñanza y esas estrategias van a tener o van a considerar las características del alumno, el contexto y el ambiente de aprendizaje en el que se mueven los estudiantes. En este caso debemos de retomar que las estrategias están vinculadas con los principios pedagógicos que hemos abordado del programa de la Secretaría de Educación Pública 2017, que tenemos 14 principios pedagógicos que se relacionan también con los ambientes de aprendizaje que el Plan y Programas 2011 nos maneja, que son 5, y también con los diferentes elementos curriculares que forman a las diferentes asignaturas de la educación básica. Por último, los métodos y las estrategias van a tener o van a estar enfocadas a los estilos que tienen nuestros estudiantes. Nosotros sabemos que los estilos son las predisposiciones que tienen los estudiantes para acceder a los formatos de información o de conocimientos, y que estos estilos van a tener características propias y que van a estar relacionados con las elecciones y las formas de ver la vida.
Bueno, hasta este punto llegamos y hemos concretado lo que es el recorrido histórico de los diferentes modelos didácticos por los que ha atravesado la educación. Existen otros aportes y otros puntos de reflexión y de análisis para poder comprender cómo es que la educación va avanzando, cómo es que la educación va a corresponder y va a responder a un proyecto de país que se va a establecer en los planes nacionales de desarrollo y en los planes sectoriales de educación. Me despido de ti, te envío un cordial saludo y para cualquier duda o aclaración podemos utilizar cualquiera de los medios digitales que la universidad ha desplegado para poder desarrollar lo que son estas clases virtuales. Te mando un saludo, hasta la vista.